Ahí está, grabando. Bueno, les decía, nosotros vamos a entrar en esta cuestión. De hecho, les llama la atención, repito, esos términos son claves para poder entender y poderlo explicar, porque además de esto, la siguiente actividad que nosotros vamos a ir realizando, pues va encaminado a esto, mis estimados, ¿no? Ley de adaptación, umbral de entrenamiento, ¿no? Esos términos son sumamente importantes ir desarrollándolos. Compensación, supercompensación, infraentrenamiento, sobreentrenamiento, mejora del rendimiento, ¿no? Son componentes esenciales para poder ir comprendiendo todos estos aspectos. A partir de esa idea, lo que se pretende entonces en estos dos últimos puntos del tema es poder ir desarrollando esto que, si mal no estoy, a ver, los que están siguiendo las clases muy atentos, todos en realidad, si mal no estoy, me quedé con la idea, ¿no? de adaptación al entrenamiento. ¿Estoy en lo correcto? ¿Alguien, por favor? ¿O ya habíamos visto la parte introductoria a la ley de adaptación? Si alguien, por favor. Y bueno, yo voy a suponer, si no menciona nadie nada, pues ver esta cuestión relacionada a la adaptación. Vamos a referirnos a dos puntos de vista esenciales, mis estimados, de adaptación, ¿ok? Voy a estar tratando de estar pendientes. Ok, gracias, ahí está. Sí, me dice. Alguien, por favor, que me dé lectura para partir de estas ideas y de la explicación del video, de esta diapositiva, por favor. Alguien que quiera participar. Ya, yo, licenciado Diego Armando Herrera. Adelante, por favor. El aumento de las capacidades físicas o cualidades de los sujetos que se someten a un proceso de acondicionamiento físico debe considerarse como un caso particular de adaptación al progresivo aumento de los estímulos que se les ofrece, de los esfuerzos que realizan. Gracias. Lo primero, lo primero es lo primero. Cuando tú encuentres el término estímulo, para nosotros en el campo práctico, el estímulo, mis estimados, no es más que otra cosa que ejercicio físico. Dentro del trabajo, por ejemplo, o en otro momento, ya vamos a solicitarles, por ejemplo, ustedes saben muy bien que el ejercicio físico tiene su propia clasificación. Explico rápido. Hay una forma de clasificar, por ejemplo, los ejercicios desde un punto de vista de entrenamiento deportivo a nivel global. Por ejemplo, se me viene rápido a la cabeza la clasificación de los ejercicios: ejercicios físicos técnicos. El ejercicio físico técnico tiene esos dos componentes en todos los deportes, ¿no? La parte física de capacidad con un elemento técnico de la disciplina en cuestión, y se junta, se relaciona, ¿no? Entonces, si hacía sprint, por ejemplo, de velocidad de 30 metros y volvía, o de 20 metros y volvía en recuperación, ahora en vez de eso voy a agregar, después del sprint de velocidad, pase rasante, por ejemplo. En el fútbol ya estoy englobando un ejercicio físico y técnico, porque tengo los dos. Tienes ejercicios técnico-tácticos, por ejemplo, que son muy utilizados en deportes de equipo, deportes colectivos generalmente, deportes de grupo, donde los ejercicios técnico-tácticos, como ustedes saben, pues son aquellos ejercicios que ya van relacionados a la proximidad de una competición, engranar todo el planteamiento del partido, sistemas, jugadas y todo aquello que es inherente a los deportes, ¿no? En otros deportes, por ejemplo, individuales, no es que exista tanto ejercicios técnico-tácticos, pero ya es la modelación de entrenamiento. En su momento nos vamos a referir a aquello. Hay otra forma de clasificar, por ejemplo, en la parte de la actividad física o gimnasios, por ejemplo, ejercicios globales, o los ejercicios globales, como su nombre indica, pues son todos aquellos ejercicios que mueve más del 70-80% de todos los segmentos, de todo el segmento corporal, de toda la masa muscular del cuerpo. Se me viene uno rápido a la cabeza, ustedes deben tener muchos ejemplos. Las famosas polichinelas, por ejemplo, es un ejercicio de tipo global. Desarrolla la coordinación, el ritmo en la persona, por ejemplo, pero además, al ser un ejercicio global, pues interviene al 70-80% de la masa muscular del cuerpo, ¿no? Las famosas polichinelas, al moverse brazos y piernas, por ejemplo, rápido se me viene que es un ejercicio de tipo global en una clasificación. Es un estímulo de tipo global que va a desarrollar la fuerza muscular y también la parte cardiovascular en dependencia de las repeticiones y el descanso que des, ¿no?
Hay otra forma, por ejemplo, que son los ejercicios localizados o ejercicios, el ejercicio local o focalizado, ¿no? Ejemplo, voy al gimnasio, agarro la mancuerna y el bíceps y solo me centro con las barras y trabajo el bíceps, los bíceps con una barra o con mancuernas en un gimnasio, por ejemplo. Ese es un ejercicio local, ¿no? ¿Qué quiere decir local, focalizado? Es aquel ejercicio, como su nombre indica, que se centra solamente en un grupo de segmento muscular, en un músculo en concreto, ¿no? Un ejercicio específico, por así decirlo, dentro de lo que es la musculación, ¿no? Entonces, para tratar de resumirles, vamos a partir siempre de esa idea de que sí son estímulos, pero ¿qué son estímulos dentro de lo que es la actividad física y el deporte, por ejemplo? No son más que otra cosa que los ejercicios que nosotros hacemos, porque el ejercicio dentro de la actividad física, el entrenamiento, la educación física, por ejemplo, constituye el medio fundamental para el desarrollo de cualidades, destrezas y habilidades. Partiendo de esa idea es entonces que nosotros tenemos que recaer en que cuando hablemos de estímulos, de adaptación al entrenamiento, nos referimos, por supuesto, a la parte de la realización de los ejercicios con esa salvedad que acabo de hacer, ¿no? Que dependiendo del tipo de ejercicio, ¿no? Dependiendo, aquí dice, por ejemplo, en varias bibliografías o videos, tú te puedes encontrar el estímulo o dependiendo del estímulo. El video hace una explicación, ¿no? Pues si tú haces ejercicios de correr, haces ejercicios de trotes, por ejemplo, por supuesto que tu umbral dice mejora con relación a esa capacidad, es decir, trote aeróbico, anaeróbico, por ejemplo. Por supuesto, si yo estoy acostumbrado a trotar, no voy a aumentar los bíceps, por ejemplo, ¿no? La masa muscular de los bíceps, porque no tuviera relación el ejercicio con el resultado que nosotros esperamos. En entrenamiento se conoce como dirección de entrenamiento. No sé si ustedes en clases, repito, toman nota o de las cosas que explicamos. De todas maneras, la clase la estamos grabando para que ustedes puedan reverla. Si hay alguna pregunta o inquietud o comentario, por favor, siéntanse libres en preguntar, en participar, e inclusive en opinar, para que nosotros durante estos pequeños minutos tratemos de afianzar mucho más las ideas de lo que es adaptación al entrenamiento. Vamos a partir de este primer autor fisiólogo del entrenamiento, es base, ley de adaptación y umbral de entrenamiento para todo. Quisiera pedirle a alguien que le pueda dar una lectura, a ver, a alguien que quiera hoy. Yo dice, la adaptación es una constante, es que está tapada una parte, licenciado. Creo que es la conexión, me sale aquí, un segundito. Vamos a volverla a compartir. ¿Me indicas, por favor, si se puede ver ahora sí? ¿Mejoró tal vez? Está cargando. Ah, ya. ¿Me avisas si se puede ver? Se ve, Lisa. ¿Se puede ver ahora sí? Ahora sí. Adelante, por favor. La adaptación es una constante en la evolución del ser vivo. En el hombre se produce de una forma inconsciente o elemental. Se entiende por adaptación a la transformación de los sistemas funcionales y el aspecto psicológico del deportista que se producen bajo la carga del entrenamiento. Muchas gracias. Les mencionaba al anterior, por ejemplo, que la parte de la adaptación al ejercicio como tal, o la adaptación a diferentes entornos, es una cuestión inherente a una persona, es una cuestión inherente a todo ser humano como tal, ¿no? Entonces, partiendo de aquella idea, el ejercicio físico, el entrenamiento físico no escapa pues a aquello, ¿no? Es decir, nuestro organismo, nosotros como personas, seres humanos, nuestro organismo tiene esa capacidad de adaptación a diferentes exigencias físicas que nos pueden plantear. Esto estará en dependencia de algunos aspectos que, por ejemplo, el video hacía mención a aquellos, ¿no? El tipo de ejercicios, tipo de descanso y un sinfín de factores para poder irlo determinando. Yo voy a partir siempre del criterio de que si bien el entrenamiento, el ejercicio constituye el medio para que se desarrolle todo aquello,
El verdadero entrenamiento está en la recuperación del deportista, está en la recuperación del atleta. Partimos de aquel criterio, por supuesto que sí, porque en el entrenamiento como tal, cuando yo realizo el ejercicio, no es que esté mejorando. El concepto es claro, el concepto es, como decimos, bastante claro. No es que en ese momento yo esté mejorando, estoy, me dice la teoría del entrenamiento, las leyes de adaptación, estoy provocando estimulación fisiológica orgánica a mi cuerpo. Pero ¿dónde va a existir la mejora? En el proceso de la recuperación, que vamos a empezar a hablar de estos términos de compensación y supercompensación, que no vuelvo, me dice la ley, al nivel inicial donde yo estaba al inicio de mis entrenamientos o al inicio. Quiere decir que si yo entrené, en otras palabras, en la parte práctica, en el día lunes, hice un entrenamiento aeróbico, anaeróbico, de fuerza, etcétera. En ese día que entrené, en esos minutos, en esas horas que yo entrené, provoqué la estimulación fisiológica orgánica. No quiere decir que en ese día mejoré. ¿Dónde estaría la mejora? Cuando se hicieron los procesos anabólicos reconstituyentes del organismo para que exista una recuperación a nivel fisiológico interno del cuerpo. A partir de allí, te dice la teoría, ya la idea te la estoy adelantando, no volvemos, dice, al punto inicial donde estamos, si no podemos subir un poquito mayor, y a partir de esa idea tenemos que engranar la otra, que es la ley de umbral de entrenamiento, ¿no? Que más adelante nosotros la vamos a ir detallando, las vamos a ir explicando. Esta ley de adaptación al ejercicio constituye básicamente la idea principal, repito, para que nosotros podamos ir entendiéndola. ¿Me avisan si se puede ver la pantallita, por favor? Sí, ¿no? Gracias. Todos ustedes están pendientes de la explicación. Repito, si hay dudas o preguntas, háganmelas saber, o si tal vez no quiere hablar, lo puede escribir en el chat sus dudas o comentarios, para que también, repito, nosotros podamos ir interactuando de manera un poquito más productiva, siempre y cuando nosotros podamos aportar siempre, ¿no? Inclusive a un debate, tal vez, con aquellas experiencias que ustedes tienen. Fíjense que esta ley de adaptación posee 3 fases o 3 momentos. Esto tú lo puedes ver en una misma sesión de entrenamiento. No olvides que la sesión de entrenamiento tiene parte inicial, parte fundamental y parte final en dependencia del tiempo que está destinada para la sesión o el plan diario de planificación que realizamos nosotros como los entrenadores. Si esto es teoría, estoy tratando de explicarlos ¿no? de manera teórica. Esto ustedes lo han vivenciado, estoy seguro, cuando ustedes han entrenado o entrenan. En dependencia de cómo entrenan, estaría tal vez uno de los detalles para poder entender que esta ley de adaptación tiene estos tres fases, 3 momentos, 3 etapas como tal. La primera es una fase de alarma, nos dice acá, ¿no? Cuando nosotros entramos en ejercicio físico, empezamos a hacer ejercicio, el calentamiento, por ejemplo, dentro de la parte inicial de tu sesión, ya empiezas a desencadenar desequilibrio interno del organismo, ¿no? Nosotros tenemos una hemostasis, ¿no? Esta homeostasis, producto del ejercicio, sufre una ruptura, es decir, existe un desequilibrio interno producto de que el ejercicio, aunque tú no quieras tal vez entenderlo, constituye inclusive un agente agresor. Alguien por ahí decía, ¿a quién le gusta ir a trotar, por ejemplo? ¿No? Ustedes tal vez me escuchan y hay algunas personas que me dicen, no me gusta ir a trotar, David. Me dicen, o sea, pues, ir a trotar 20 minutos. ¿Por qué? Porque en cierto sentido, el ejercicio físico también es entendido como un agente agresor al organismo. Por eso es que el organismo se pone, la primera fase, se pone en fase de alarma, ¿no? Nos está indicando internamente de que algo está ocurriendo en el cuerpo humano, algo está ocurriendo a nivel de órganos y sistemas que está provocando un desequilibrio interno. Esto generalmente en un calentamiento ya al inicio de antes de un partido, por ejemplo, al inicio de un partido o en el calentamiento de una sesión de entrenamiento, por ejemplo, empiezas tú a aumentar cuáles son las primeras cosas que tú sientes, por ejemplo, a nivel fisiológico. Por supuesto, empiezas a aumentar tu frecuencia respiratoria, empiezas a aumentar tu frecuencia cardíaca, la temperatura corporal empieza a aumentar, ¿no? E inclusive llega a 1 grados, 2 grados, hasta por ahí, ¿no? Estamos con 36, podemos llegar a 37 y dependiendo del clima, por ejemplo. Empezamos a colocarnos coloraditos cuando empezamos a entrenar o jugar, ¿no?
porque existe una vasodilatación, es decir, los vasos se abren y existe mayor flujo sanguíneo y por eso empezamos a ponernos coloraditos, por ejemplo, ¿no? Estas señales son visibles del entrenador, ¿no? Cuando ves a los atletas, a los jugadores y dices, ya han calentado o han hecho un buen calentamiento, o yo digo, a ver si he dado un buen calentamiento, y los jugadores o los atletas, por ejemplo, están un poquito agitados, pero todavía no ves la transpiración, no ves la coloración rojiza, por ejemplo, no ves la transpiración como tal o la frecuencia respiratoria más agitada, entonces rápidamente tú deduces que el tiempo de calentamiento, los ejercicios de calentamiento no han sido tan efectivos. Esa es una de las primeras cosas a tomar en cuenta para que exista, por ejemplo, esta parte que les vengo mencionando, que es una de las primeras de la adaptación al ejercicio, que se la puede ver en una sesión, por ejemplo, diaria, en un plan diario, una sesión diaria. La fase de alarma, como su nombre nos dice, el cuerpo entra en un estado de alarma, en una fase de alarma, existe desencadenamiento de sistemas, principalmente, por ejemplo, el cardiorrespiratorio, el aparato locomotor. Ustedes saben que el aparato locomotor tiene sus propios partes, por así mencionarlo rápido, músculos, tendones y articulaciones, que son los componentes principales del aparato locomotor, el que permite locomoción. Pues esos, por ejemplo, tiende a aumentar de temperatura interna del cuerpo, producto del ejercicio, ¿no? No es como estamos ahorita, mayoría tal vez, no sé, está como yo sentadito atendiendo o en alguna posición donde no existe, por ejemplo, ningún tipo de alarma orgánica del cuerpo para saber si algo está ocurriendo, ¿no? El ritmo cardíaco empieza a aumentar de menos a más en dependencia del tipo de calentamiento o ejercicio que empiezo a practicar. Se dice, por ejemplo, que paradójicamente el cuerpo aproximadamente demora entre 15, 20, 13 minutos de calentamiento. Estoy dando tiempo genérico, ¿no? Sin hacer especialización, y demora más en enfriarse. Eso todo el mundo lo sabe, ¿no? Es decir, que el cuerpo aproximadamente después de un entrenamiento arduo, extenso, o después de un partido, una competición muy extenuante, un partido muy intenso, generalmente va a empezar el proceso de enfriamiento orgánico, enfriamiento corporal a partir de los 30, 40, 35 minutos. Recién el cuerpo empieza a enfriar, ¿no? Entonces todos dentro de lo que es la actividad física, el entrenamiento, ¿no? Los entrenadores, ponte abrigo, ponte chaqueta, cámbiate de ropa porque estás transpirado, o sea, son, como decimos, consejos, tips que todos nosotros sabemos, porque puede provocar el hecho de que exista, por ejemplo, un golpe de temperatura, producto de que en la fase de alarma se han activado los sistemas, los órganos, y tú no has tenido algún tipo de, vamos a decirle, cuidado para que esto no te repercute en aspecto negativo, ¿no? Entramos, por ejemplo, en estas fechas en Cochabamba, en el país, un proceso de climatológico, empieza el otoño, el invierno, estamos entrenando en la tardecita, nochecita, y no te cambias después del entrenamiento, pues existe también un golpe de temperatura, ¿no? Quiere decir que te puedes resfriar, puedes sufrir algún tipo de afección producto de que el mismo cuerpo al estar caliente, con la ropa húmeda, todos sabemos, con la vestimenta húmeda, pues se ha enfriado y prácticamente puede ser algo inclusive nocivo para la salud de la persona, del atleta, dentro de lo que es la actividad física o el deporte, por ejemplo, ¿no? Posterior a aquello sigue el estado de resistencia. El estado de resistencia no es más que el tiempo que está en estímulo el organismo, el cuerpo, ¿no? Estado de resistencia, como su nombre dice, ¿cuánto tiempo puedo resistir, en otras palabras, ese ejercicio, ¿no? Si voy a trotar 20 minutos, 25 minutos, por ejemplo, tengo que tratar de aguantar con una resistencia adecuada. No estoy hablando aquí de resistencia aeróbica, anaeróbica ni demás. Estamos hablando de una resistencia orgánica como tal, ¿no? Si yo voy a hacer una sesión de entrenamiento en el fútbol, o sea, voy a después de la fase de alarma, que generalmente dura entre 15, 20 minutos, dependiendo de muchas cosas, tú vas a entrar en un estado de resistencia. Digamos, estuviéramos en el segundo momento aquí, que sería la parte fundamental de tu entrenamiento, ¿no? Aquí estamos en el segundo momento de la planificación de una sesión diaria, donde ya se desarrollan todas las actividades planificadas. Y si hablas de competición, por ejemplo, ya estuvieras aquí en competición como tal, ¿no? En deportes de equipo, por ejemplo, en un partido de fútbol o de basquetbol, donde hay que aguantar los 90 minutos, el partido de voleibol, los 5 sets, los 3 sets, no sé, etcétera, la característica que tenga el deporte en cuestión. Y la tercera, una vez que nosotros pasamos la fase de estado de resistencia y nosotros nos seguimos exigiendo,
probablemente nosotros lleguemos a la tercera fase, que es la fase de agotamiento. La fase de agotamiento se da producto, por ejemplo, de que el ejercicio físico ha sido muy extenuante, ¿no? Es decir, el estímulo ha sido, el umbral de entrenamiento ha sido superior a lo previsto, por ejemplo, y podemos llegar a una fase de agotamiento. ¿Cómo se traduce una fase de agotamiento, por ejemplo, en la parte práctica, ¿no? Cuando al día siguiente tú has sentido fatiga muscular, ¿no? La fatiga muscular, traducida tal vez popularmente en nosotros como la macurca, por nuestros muslos, cuádriceps, isquiotibiales, etcétera, pantorrillas están fatigadas, muy duras, como decimos, macurcadas, inclusive podemos contracturarnos producto de que nos hemos sobreexigido en el entrenamiento o en la competición. Entonces nosotros podemos llegar a una fase de agotamiento, dice aquí. Esta fase de agotamiento está por varios factores se puede dar. Una es por falta de físico, por ejemplo. No puedo yo, estoy tratando de dar un ejemplo, no puedo yo exigirme en sobremanera en una semana de entrenamiento, una sesión de entrenamiento, si aún no tengo, por ejemplo, una condición física adecuada, idónea. Viceversa, por ejemplo, yo soy entrenador de X deporte y estoy en una pretemporada, ya es otros temas que en un futuro los vamos a ir tocando, ¿no? Estoy en unas 2, 3 semanas, 3 microciclos de adaptación orgánica, de acondicionamiento físico como tal, y de buenas a primeras se me ocurre exigirle más de la cuenta a los atletas, a los deportistas, pues puedo provocar, lo que los decía el video, puedo provocarles un sobreentrenamiento, lo que conocemos como fatiga muscular, sobrecarga física, producto de que aún los atletas, los deportistas, o dentro de la actividad física, aún no están en una condición física óptima. Entonces yo tendré que tener el tiempo, la planificación, todos los aspectos metodológicos para después de un tiempo recién empezar a exigir, ¿no? Si usted está producto, dicen varios, ¿no? Producto de la pandemia, no he hecho ejercicio físico, estoy sedentario, nos dicen, ¿no? Mayoría de las personas, y se le ocurre de buenas a primeras el lunes ir a correr 5 kilómetros, por ejemplo. Eso puede ser en demasía para esa persona porque aún no tiene un proceso de adaptación fisiológica acorde al nivel del estado físico. No olviden que la anterior clase, yo les mencionaba algo relacionado, por ejemplo, al test físico de la valoración del deportista, ¿no? Es decir, hay que aplicarle un test físico para saber qué nivel de condición física tiene en relación a esa cualidad física. Ustedes saben que hay resistencia, fuerza, velocidad y elasticidad, flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Que generalmente aplicamos de resistencia, de fuerza o de velocidad. Pero si yo no tengo estos insumos, pues prácticamente podría decir que sí está en tal nivel, pero no tengo datos fidedignos. Entonces, lo que sí podemos llegar a la fase de agotamiento, no quiere decir que sea del todo malo, pero habrá que ver otros aspectos que estoy mencionando, por ejemplo, ¿no? Llegar a la fase de agotamiento sin provocar ningún tipo de lesión, por ejemplo, es estar trabajando casi en un umbral máximo de entrenamiento. Este tipo de actividad me está diciendo a mí que el entrenamiento ha sido tal vez en demasía, pero no olviden que además, después de una fase de agotamiento, una sesión fuerte de entrenamiento de altas intensidades, se supone que mínimamente deberé tener de recuperación orgánica 48 horas, dependiendo del tipo de dirección que he tenido en la sesión de entrenamiento. Dicho de otra manera, dependiendo de los ejercicios que he aplicado ese día, ¿no? No se me ocurre en la actividad física, todos lo sabemos, por ejemplo, ir a trabajar en un gimnasio con pesas, discos, hacer, por ejemplo, brazos y pectorales y al día siguiente volver a trabajar el mismo plano muscular. No existe una coherencia. Tú vas a llegar a una fase de agotamiento, a una sobrecarga en relación a esos planos musculares que constantemente los estás trabajando, como nos mencionaba el video, ¿no? O sea, habrá que ver cómo es que se planifica o cómo es que se conciben todos estos tipos de ejercicios como tal. Aquí ustedes tienen una gráfica de lo que es la compensación y la supercompensación dentro de lo que es la ley de adaptación al entrenamiento. Dicho de otra manera, si ustedes recuerdan, hace un momento les dije, el estímulo no es más que otra cosa que el ejercicio físico. El estímulo no es más otra cosa que aplicar ejercicio a ese deportista. Estoy en un X nivel, para interpretar el gráfico, entreno el día lunes, eso es estímulo, y producto del ejercicio físico, el estímulo, pues existe una fatiga, de hecho va a haber, independientemente tal vez del umbral, del tiempo y de otros factores, existe cierta fatiga.
Eso provoca el descenso de las capacidades, cualidades, por ejemplo, en la persona. Provoca un cansancio. Existe un desequilibrio, has entrado en fase 1, 2, por ejemplo. Después de aquello tienes que pensar, fíjate la gráfica, en que después del entrenamiento debería de existir, tiene que existir un tiempo necesario mínimo para la recuperación orgánica. Acá está entendida como la compensación. Quiere decir, en otras palabras, que si tú has trotado, por ejemplo, a 50, 40 de intensidad, el video nos da unos términos, ¿no? De 5K, por ejemplo, de un keniata, se refiere a corredores kenianos, ¿no? De alta competición, traducido tal vez en el ámbito de la actividad física. Nosotros corremos 3 kilómetros, 4 kilómetros el día, lunes, puede ser en demasía, por ejemplo, pero ya el martes, acá estás en martes, por ejemplo, ya deberías de estar descansando, ¿no? Es decir, para que exista proceso de compensación, recuperación orgánica. Y la gráfica, fíjate que dice, no llegas al nivel inicial acá, no vuelves al nivel cero, al mismo nivel donde estabas, sino que existe una supercompensación. Esta supercompensación se está dando, si tú estás observando la gráfica, no se está dando por el estímulo, se está dando por la compensación, la recuperación que tú tienes en el organismo. Ahí radica una de las principales cosas a entender de cómo existe, por ejemplo, la mejora del entrenamiento. El ejercicio es el estímulo provocado producto de la ejercitación. Pero es como decimos, la excusa, el pretexto para tratar de mejorar. Pero la verdadera mejora está en la recuperación del deportista. Entras en un proceso de supercompensación. Aquí hay una gráfica, nos dice que si tú dejas mucho tiempo, como nos explicaba el video, muchos días de recuperación, entras no en un entrenamiento, sino entras en un desentrenamiento. Ponte que esto, por ejemplo, sea, acá dice ciclo de supercompensación de un entrenamiento. Imagínate que esto sea semanas, por ejemplo, semana 1, semana 2, semana 3. Si hay mucho tiempo de recuperación, nos decía el video, pues evidentemente tú vuelves rápidamente al nivel inicial donde estabas e inclusive puedes volver a algo más, como decimos, de menor capacidad, producto de que tú estás dejando mucho tiempo relacionado a la parte del desentrenamiento como tal. Entonces, en vez de ir progresivo, fíjate, tú vas a ir en un día, entrenas una semana bien y después la otra semana no entrenas, entras en un descenso, lo que le mencionamos como un infraentrenamiento. Estará en dependencia porque no todos los organismos, por supuesto, todos somos individuales, cada organismo responde de manera individual al ejercicio, ¿no? A la gráfica termina aquí en la homeostasis, porque la homeostasis, no olviden que es el equilibrio interno del cuerpo y el ejercicio provoca el desequilibrio prácticamente, ¿no? Después de que hay supercompensación, un desentrenamiento, vuelve la homeostasis y vuelves al nivel. Y si hay que volver a aplicar el estímulo como tal para poder realizar la supercompensación como tal. Aquí hay, por ejemplo, dentro de lo que nos plantea el autor Mora en el año 1995, nos dice, por ejemplo, lo voy a explicar en este sentido, tipos de supercompensación. Bueno, ya sabemos que existe el ejercicio, es el pretexto, el estímulo para que exista la mejora, existe recuperación, procesos anabólicos reconstituyentes del organismo y se puede producir la supercompensación. Muy bien, no volvemos al nivel donde estábamos, muy bien, pero ahora hay que ver que también existen tipos de supercompensación como tal. Fíjate que aquí el autor nos propone esencialmente 4 tipos de supercompensación: positiva, nula, de efecto acumulado y negativa. O sea, quiere decir que estará en dependencia entonces de muchos factores a considerar para que exista una óptima supercompensación, que sería de nosotros la primera, por ejemplo. Por eso también hay que hablar, cuando nos toque hablar de carga de entrenamiento, habrá que también referirnos a que las cargas se clasifican también, ¿no? Por ejemplo, carga regenerativa, pues ya el nombre nos dice que son tipos de ejercicios recuperatorios, compensatorios, después de haber participado o después de haber entrenado una sesión de entrenamiento muy elevada, muy alta. La positiva, alguien que nos pueda ayudar, por ejemplo, a la lectura, por favor, de la supercompensación positiva. Alguien que quiera participar.
Licen, disculpe, antes de pasar a la lectura, entonces entenderíamos que la supercompensación sería, o sea, estaría de más. La compensación tendría que durar unas 24 horas y la supercompensación duraría más de 48 horas, algo así. Si nos referimos en tiempo, el mínimo de recuperación después de una sesión de entrenamiento extenuante, lo mínimo son 48 horas. Dicho de otra manera, a ver, si nosotros hemos trabajado anaeróbicamente, ejercicios de alta intensidad, de poca duración, con niveles escasos de oxígeno, esto provoca la acumulación de ácido láctico. Bueno, más adelante ya nos vamos a centrar más en esto, ¿no? Dióxido de carbono, y por eso empezamos a respirar para tratar de expulsarlo del organismo. Producto de aquello, nosotros deberíamos de esperar mínimo 48 horas, 2 días, para poder aplicar una carga de entrenamiento igual o similar o superior a la que hemos aplicado 2 días antes. No sé si me dejo entender. En este proceso de recuperación existe compensación y supercompensación en el periodo de recuperación. No quiere decir que en la sesión de entrenamiento uno haya mejorado. Está mejorando prácticamente en la recuperación orgánica que nosotros tenemos. Esto es entrenamiento invisible, como ustedes saben, ¿no? Nosotros utilizamos ese término, entrenamiento invisible, ¿no? Es decir, alimentación, una adecuada alimentación relacionada a la nutrición, el sueño, el descanso del deportista, hábitos y estilos de vida saludable. Creo que todos ya comprendemos esta situación, ¿no? Hemos entrenado full hoy día, bien en la sesión de entrenamiento, pero mi entrenamiento invisible no es adecuado, ¿no? Es en el momento donde los atletas, los entrenadores, no vemos a los deportistas, ¿no? Cómo se alimenta, si está ingiriendo bebidas alcohólicas, cigarrillos, si no duerme bien, pues evidentemente los resultados no van a ser pues de manera productiva, si te pones a pensar, ¿no? ¿Por qué? Porque la clave, una de las claves para poder garantizar una adaptación adecuada está dentro de lo que es el entrenamiento invisible, dicho de otra manera, entonces, la recuperación orgánica adecuada que tenga el deportista. ¿Cuánto tiempo mínimamente se espera? 48 horas, de 24 a 48, en dependencia del tipo de dirección de entrenamiento que tú hayas tenido, ¿no? Si yo he hecho, por ejemplo, volumen en el gimnasio para brazos y pectorales, por ejemplo, deberé de esperar por lo menos 2 días, un día, para volverlo a aplicar el mismo plano muscular. Si yo he trabajado bíceps lunes, mañana vuelvo a cargar más peso en el bíceps, estoy entrando a un sobreentrenamiento porque el tiempo de recuperación de ese plano muscular es inadecuado. Por lo tanto, no va a haber pues un proceso de adaptación, ¿no? Menos todavía si no tuviera estilo deportivo, disciplina deportiva, sueño, alimentación, estilos de vida saludable, etcétera, etcétera, que son otros factores que, ¿dónde está? Pues, ¿no? Les digo, los entrenadores no lo vemos. En el otro tema tenemos los principios de entrenamiento y hay una cosa bien importante, ¿no? Que si uno quiere tener resultados, tiene que ser disciplinado. Esa es la palabra como tal. Y muchos de nosotros dentro de la cultura deportiva, en nuestro país, por ejemplo, aún no está marcado el hecho de que los deportistas nosotros tengamos una disciplina adecuada, ¿no? No solo en nuestro país, en muchos países han visto que todo el proceso de entrenamiento que tienen cuando acuden a mundiales, panamericanos, etcétera, suramericanos, tal vez en las mismas semanas de competición, incurren en estilos de vida inadecuados, ¿no? Ingestan bebidas alcohólicas o se van, como decimos, de fiestitas sabiendo que mañana hay una competición, hay un partido. Evidentemente todo el proceso de entrenamiento pues prácticamente se viene al tacho por más adaptado que nosotros estemos, pero fíjate que el desentrenamiento es más rápido que el entrenamiento. Dicho de otra manera, nos cuesta mucho mejorar, pero producto de una inadecuada indisciplina deportiva, como lo que acabo de mencionar, rápidamente todo el proceso lo podemos botar al tacho, como decimos vulgarmente, ¿no? Esto se traduce pues en malos resultados, ¿no? Y hay veces se escapa a los ojos del entrenador, ¿no? Porque el entrenador cuando estamos ahí no ves realmente, por eso es entrenamiento invisible, ¿no? El entrenador no ve realmente si el deportista duerme temprano, come bien, no se ha ido de, como decimos, de noche de bohemia, etcétera. Esa es la disciplina que tiene que tener el deportista, esa es la disciplina que tiene que tener el atleta, el jugador como tal, ¿no? De ser consciente en su proceso y decir, no, yo soy un deportista y se me viene a la mente Cristiano Ronaldo, por ejemplo. No sé, leía los otros días un artículo, él dice, por ejemplo, fíjate cómo es una condición social en el entorno deportivo, ¿no? Todos sabemos que Cristiano Ronaldo es catalogado entre los mejores futbolistas, ¿no? Y para ser uno de los mejores, pues tienes que entrenar inclusive más de lo debido con respecto a los demás.
Él dice, según leía, no ingiere alcohol, él, ¿no? En ningún momento de su vida, por lo menos leía ahí, no ingiere alcohol, pese a que él, por ejemplo, no tuvo la infancia adecuada como para que él llegue a ser un gran futbolista, ¿no? ¿Por qué no ingiere alcohol? Decía el artículo rápidamente, decía porque su padre era alcohólico y murió por el alcoholismo. Entonces, fíjate que él trató, en otras palabras, algunos psicólogos dijeron, trató de revertir ese efecto negativo que él tuvo en niño, ¿no? Y hoy por hoy es considerado inclusive mucho tiempo atrás es considerado uno de los mejores futbolistas, ¿no? Pero fíjate que su entrenamiento es, por supuesto que lo vemos que es mucho más por encima de la media de sus compañeros, es decir, se exige más inclusive. Hay atletas deportistas que entrenan 2, 3 veces por día, ¿no? Entrenan con sus entrenadores, con su club, pero en la tarde, noche están haciendo un autoentrenamiento ya de manera más personalizada, inclusive, ¿no? ¿Por qué? Porque esos jugadores inclusive están, o atletas están pues por encima de la media. No sé si respondí la pregunta. Creo que me pasé a otro tema, pero está dentro de la explicación. Si alguien quiere preguntar algo, no sé si respondí la pregunta, no sé si era Vania, alguien. Por ahí creo que vamos, ¿no? Sí, Lice, justamente Eh, el deporte es bien integral, sí, ¿no? Es mucha cosa, o sea, integra alimentación, mente, porque si la mente igual no está bien, no vamos a poder rendir bien, ¿no? Entonces, es una constante disciplina, no es una disciplina que se aplique solamente por temporadas, o sea, en realidad es una calidad de vida que tenemos que implementar, ¿no? es así. Para obtener resultados. Claro, es así. Si bien nosotros, la materia responde a fundamentos de entrenamiento como tal, pues existe entrenamiento, ustedes saben, por ejemplo, dentro de la actividad física. Pero los objetivos son otros, ¿no? Todos esos somos conscientes. Ustedes van a ser licenciados en actividad física a nivel macro. Los objetivos, los fines de la actividad física son otros con respecto al entrenamiento. Los objetivos del entrenamiento son claros, ¿no? Tener resultado deportivo, ganar, competir, participar y obtener el mejor resultado. Pero dentro de la actividad física ocurre básicamente el mismo fenómeno, pero tiene otros objetivos. Yo voy a trotar, les decía, por una cuestión estética, para bajar de peso, para sentirme bien, porque el entrenamiento pues tiene también, como tú dices, esa connotación psicológica, por supuesto, ¿no? Para dormir tranquilo, para tener estilo de vida saludable, ¿no? Más mi alimentación. Pero si tú incurres en el entrenamiento inadecuado, invisible, inadecuado, o no tienes disciplina dentro de la actividad física, ocurre lo mismo que el entrenamiento, si te pones a pensar, si nos ponemos a pensar. ¿Por qué? Porque estoy trotando, quiero bajar de peso, ¿no? Popularmente acudo a gimnasios, pero tengo una dieta inadecuada, ¿no? O me voy siempre de noches de bohemia, ingesto mucho alcohol, empiezo a fumar. Prácticamente los resultados son lo mismo que para un atleta entrenado en una disciplina, en un deporte como tal. Entonces, si bien tienen dos caminos diferentes, la actividad física y el entrenamiento, pues obviamente tienen de la mano. Eso es lo que conocemos como disciplina, ¿no? Eso es lo que conocemos como disciplina deportiva, nosotros disciplina, es decir, ya voy a tratar de medirme, como decimos, ¿no? Para tratar de bajar, pues tienes que ser consciente de tu propio desarrollo, de tu propio proceso, porque si no, no vas a obtener los resultados deseados, ¿no? Pago el gimnasio 200 y pico y quiero aumentar de masa muscular, quiero marcar, etcétera, pero no tengo una alimentación adecuada, no me exijo, no me esfuerzo. Prácticamente, si te pones a pensar, estás gastando tu dinero en vano, ¿no? Alguien te dice, hasta el mismo instructor te puede decir, a ver, ¿por qué? Porque pasan 2, 3, 4, 5 meses, tú sigues en el mismo nivel de entrenamiento, sigues levantando lo mismo, no has mejorado, no tienes aumento de masa, no has marcado. Entonces hay que ver todos estos factores, vamos a decirle, que incurren dentro de lo que es esto que estamos hablando de la adaptación. Vamos a ir terminando con esta lectura, por favor. El tiempo nos queda siempre cortos. ¿Alguien que nos pueda leer la primera, por favor? Yo, Lisa. Adelante. Mora, 1995. Nos plantea la posibilidad de 4 tipos diferentes de supercompensación. La positiva, cuando las cargas se sitúan adecuadamente para conseguir un aumento del rendimiento. Muchas gracias. La segunda, ¿alguien? Yo le hice Adelante. supercompensación nula, cuando las cargas se sitúan de tal forma que lo que se consigue es un mantenimiento del rendimiento. Muy bien, la tercera carga, el tercer tipo de supercompensación, por favor. ¿Alguien si nos puede dar lectura? Yo le hice Adelante.
De efecto acumulado, cuando las cargas de entrenamiento se proponen sucesivamente, con poca recuperación intermedia, pero se acompaña luego de una fase de recuperación más amplia que produce aumento de rendimiento. Pero, en este caso, sería necesario atender con mucha prudencia y atención al proceso, por las situaciones de sobrecarga y acumulación que afectan críticamente el organismo. Ujú. Gracias. Ojo con esta, ¿no? Vamos a explicarla con las gráficas. La última, por favor, alguien, para ir cerrando. Yo le hice. Yo listo. Adelante. Perdón, ¿le hice el compañero o mi persona? Ya tu persona está bien. Ya. Negativa. Cuando las cargas de entrenamiento se aplican en una fase de recuperación incompleta, sin posibilidad de recuperar y asimilar las cargas, produciendo una disminución del nivel de rendimiento. Hay dos, gracias. Hay dos términos dentro de lo que es, les pido nuevamente, por ejemplo, volver a observar la explicación en los videos o investigar más sobre el tema. De hecho, nos llama la atención, estoy seguro. Mejora del rendimiento y lo opuesto. ¿Cuándo se da? ¿Y cuándo se da? ¿Y por qué factores se dan? Dentro de lo que es la mejora, tienes, por ejemplo, mejor dicho, la no mejora del entrenamiento, se dan por dos aspectos, los mencionábamos, es la sobrecarga sobre entrenamiento y el infraentrenamiento. Si yo voy a ir al gimnasio, por ejemplo, y ya tengo metódica en pesas, en mancuernas, discos, los ejercicios con pesas, etcétera, y de buenas a primeras bajo la carga, es decir, ya estaba levantando, qué sé yo, 25 kilos y 2 semanas se me ocurre bajar a 5, prácticamente va a haber un infraentrenamiento en mi persona. Es decir, que la carga, el estímulo es inadecuado para las posibilidades de umbral que yo tengo, ¿no? Y lo opuesto, por ejemplo, no he hecho gimnasia en añadas, no tengo desarrollado la fuerza, nada, soy de tipo ectomorfo, una persona delgada, y llego al gimnasio y la primera semana empiezo a cargar mucho peso, lo que va a ocurrir es un sobreentrenamiento, sobrecarga. Existe lo opuesto. En cambio, si se aplican las cargas de manera progresiva, es decir, existe una estimulación de tipo adecuada, esto quiere decir que va a haber una mejora del rendimiento de manera gradual y progresiva. Habrá que prestar atención entonces a lo que estaba colocado acá en la diapositiva. Cuando hablamos de una supercompensación positiva, nula, de efecto acumulado, que no es todo del malo, pero aquí está la clave, ¿no? En la parte última, cuando hacíamos la lectura, nos dice, habrá que prestar atención a la sobrecarga, porque si no tomamos en cuenta esto, lo que va a provocar es un sobreentrenamiento, sobrecarga muscular, ¿no? Y la carga negativa, ¿no? La supercompensación negativa, que son las cargas que se aplican a una fase de recuperación incompleta. Quiere decir que si yo estoy en una semana de recuperación o en sesiones de entrenamiento de tipo regenerativas, muy extenuantes, muy largas, o sea, de manera muy seguida, y sigo aplicando, por ejemplo, cargas que son de baja intensidad, de bajo volumen, pues la supercompensación es negativa, ¿no? O sea, no va a producir tanta mejora orgánica. ¿Cuál sería, fíjense, las dos mejores, la positiva y la de efecto acumulado, ¿no? En algún momento hay que hacer ejercicios regenerativos supercompensatorios, pero habrá que ver cuánto tiempo se aplican y durante qué procesos o en qué momento se lo hace. Voy a terminar la idea con esta es la ley con la anterior, por favor. Acá ustedes tienen, por ejemplo, la ilustración gráfica de lo que son la supercompensación que está relacionada a la aplicación de cargas de estímulos de entrenamiento. Positiva, la primera que ustedes ven, me avisan si se ve la pantalla, sí se está viendo, ¿no? La positiva. Sí. Fíjense que las flechitas nos ayudan, ¿no? Nosotros fíjense que estamos yendo de menos a más, pero esto es porque hay una dosificación adecuada, existe un proceso adaptativo, tanto lo visible, lo invisible. No olviden lo que les acabo de mencionar, el entrenamiento invisible. Entrenador y atleta están inmersos, inmiscuidos de manera consciente en el trabajo. Esto es importante siempre recalcar. Por más trabajo bueno en planificación o ejercicios que tú hagas como entrenador, tienes que tener en cuenta que también el atleta cumple un rol fundamental, protagónico para poder desarrollar todo esto que estamos hablando. Porque si el entrenador hace el buen trabajo, pero el atleta incurre en un entrenamiento invisible, inadecuado, no se cuida, etcétera, pues no va a ocurrir esto. Y viceversa,
por más que el atleta tenga toda la predisposición y el entrenador no tiene el conocimiento adecuado, nosotros no comprendemos estos aspectos o no los llevamos a la práctica, tampoco vamos a conseguir los objetivos deseados. Es por eso que hay un acuerdo, vamos a llamarle de tipo empresarial, no sé si me viene a la cabeza, entre entrenador y atleta. Los dos estamos conscientes del proceso y tanto entrenador como deportistas, atletas, debemos de prever todos estos aspectos para que los objetivos se cumplan, ¿no? Para que los objetivos se cumplan. Esta es una compensación positiva, ¿no? Estímulo, recuperación, cuando baja la flechita, recuperación, volvemos a una supercompensación un poco más del nivel, vuelvo a aplicar ejercicio, recupero y vuelvo. O sea, hay una distancia, fíjense aquí, están los procesos marcados de recuperación. Entonces, progresivamente voy a ir aumentando el nivel. Supercompensación nula, fíjense en la segunda gráfica. Fíjense que el tiempo de recuperación, de acuerdo a la primera gráfica que tú rápidamente detecto que hay mucho tiempo de recuperación. Es lo que nos mencionaba, repito, el video explicativo, ¿no? Sí, has entrenado el lunes a full, pero vas a volver a entrenar el viernes, dice el extremo, ¿no? La explicación es para que existe mucho tiempo de recuperación. Por lo tanto, la supercompensación es nula. Por más que volvamos a entrenarnos a full, pero entre el lunes y el viernes han pasado mucho tiempo de recuperación. Por lo tanto, no está existiendo una adaptación adecuada al ejercicio. Ahí está la forma de ir comprendiendo, fíjense. Acá hay otro ejemplo, efecto acumulado. Fíjense, acá está. Es decir, que no estoy al revés, no estoy dejando mucho tiempo de recuperación. Mire, recupero poquito y vuelvo a aplicar. Eso es lo que entendemos como un sobreentrenamiento, ¿no? Poco tiempo de recuperación y aplico y aplico. Y después de esto dejo un tiempo de recuperación. Acá está el tiempo de recuperación. Y existe un efecto acumulado. Por ejemplo, el efecto acumulado, una de las capacidades físicas es la resistencia aeróbica. Tiene mayor efecto acumulativo que con respecto a la fuerza, a la velocidad, por ejemplo. Ya les anticipo otros temas, ¿no? Ya termino con esto, por favor. Gracias por el aguante, unos minutos. Quiere decir que si uno ha hecho un trote aeróbico de 20 minutos a 40, 50% de su capacidad, existe mayor efecto acumulativo en el organismo que si yo he hecho, por ejemplo, ejercicios de fuerza. ¿Cómo se traduce esto en la práctica? El efecto acumulativo puede durar entre 2 a 3 días de la resistencia aeróbica. El beneficio de haber trotado. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de resistencia aeróbica, por ejemplo, que fuerza explosiva o fuerza máxima. Son dos direcciones de entrenamiento diferentes, que ocupan sistemas energéticos diferentes. Entonces, ese efecto acumulativo quiere decir que yo haber trotado, pues podré trotar el miércoles o el jueves y aún tengo secuelas, beneficios de haber hecho ese ejercicio aeróbico, por ejemplo. En cambio, la fuerza, la velocidad requieren mayor tiempo de aplicabilidad en el transcurso del proceso de entrenamiento, microciclo o por mesociclo o por mes, por ejemplo. En otras palabras, hay que trabajarlas casi de manera seguidas, siempre y cuando tomemos en cuenta estos procesos regenerativos de recuperación para que exista, ¿no? Ahora, ¿cuál es el beneficio de la supercompensación acumulada? Como su nombre dice, aún está vigente en tu organismo. Pero no es bueno tampoco, ojo, la última parte nos decía, no es bueno tampoco que tú las apliques casi dentro de lo que es la planificación de manera muy sistemática, porque eso te podría provocar una sobrefatiga, un sobreentrenamiento, no un infraentrenamiento como tal. Espero me estén captando la idea y si hay dudas, mejor todavía, ¿no? Y fíjense cuál es la supercompensación negativa. Entreno poco, recupero mucho y después de la recuperación, tiempo extenuante, larga recuperación, vuelvo a aplicar otro estímulo, pero de menor umbral. Más adelante está explicado lo que es el umbral, ¿no? Y sigo, fíjense, y vuelvo a aplicar. Por supuesto que no está ocurriendo una adaptación, está ocurriendo una desadaptación, lo que conocemos como un infraentrenamiento, porque tu umbral de capacidad no está llegándose al 80-90% de tu capacidad. Dicho de otra manera, no te estás exigiendo. He entrenado el lunes 5 kilómetros de trote, el miércoles voy a entrenar 4, el viernes voy a entrenar 2 kilómetros, entonces estoy yendo, como decimos, como el cangrejito, hacia atrás, porque no estoy teniendo un aumento progresivo y máximo de cargas, por ejemplo, ¿no? Esta progresividad te permite que tú estés en la primera gráfica. En cambio, cuando no hay progresividad, existe mucho descanso y los ejercicios cada vez son menos exigentes, de menor volumen, de menor intensidad. Por supuesto que existe una supercompensación, pero de manera negativa.
entonces habrá que prestar atención. Por ejemplo, si has tenido una semana de entrenamiento extenuante, habrá que pensar, por ejemplo, en una supercompensación nula la siguiente semana. En otras palabras, trabajos regenerativos. Ahora, voy a cerrar, les quito un minutito más, si mal no estoy, lo coloqué aquí. Tipos de recuperación. Más adelante ustedes van a leer este tema del umbral del entrenamiento. ¿Cómo determino yo cuando nos referimos a adaptación? Por ejemplo, tenemos que tocar el otro tema, el tiempo a veces no da, que es relacionado al umbral de entrenamiento. Ya sé lo que es supercompensación, ya sé lo que es la ley de adaptación, pero tengo que referirme a la otra, que es umbral del entrenamiento. El umbral de entrenamiento es la capacidad que tiene la persona para poder soportar este estímulo, este ejercicio. No todos tenemos la misma umbral de entrenamiento. Y además, si hablamos más específico, el umbral de entrenamiento está direccionado a la resistencia, la fuerza, la velocidad. Algunos, en otras palabras, tenemos más resistencia casi de manera innata, por no decir tal vez desde un punto de vista genético inclusive, ¿no? Si yo pregunto ahí, a ver, ¿quiénes tienen más resistencia? No, a mí me gusta, yo tengo más resistencia que mi compañero. Está determinado por un umbral porque no todos respondemos de la misma manera al ejercicio. Es súper interesante poder tocar estos aspectos, a ver si nos da el tiempo la próxima clase para ir puntuando, centralizando todos estos aspectos. Yo les pido, por favor, entonces, los documentos que están en plataforma, que ustedes los puedan leer, denle una lectura, observen videos, hay documentales, vean cómo es que se trabajan estos aspectos, porque aquí radica uno de los pilares fundamentales del proceso adaptativo de entrenamiento, ir comprendiendo a nivel orgánico y a nivel externo, que generalmente es lo que nosotros vemos como... Si hay dudas, preguntas, inclusive podemos interactuar ahí en el grupo de WhatsApp o dentro de lo que es la misma plataforma mediante mensajes para que ustedes también puedan participar. Ya a partir de como les decía, de estas próximas actividades, todos los trabajos van a ser en grupos, ¿no? El trabajo de este tema 2 va a estar relacionado, ya les anticipo, a la edición de un material audiovisual. En otras palabras, realizar un video explicativo, demostrativo por grupos con respecto a la ley de umbral o a la ley de adaptación. Ya yo lo voy a ir sorteando, los voy a ir comunicando para que ustedes ya se vayan preparando, pero a partir de ahora trabajamos en grupos que ya lo hemos establecido, ¿no? Ya están los grupos elaborados, tengo 40, estábamos 56 conectados, poco a poco se han ido desconectando. Ya están los grupos establecidos, no podemos cambiar de grupos, ni mucho menos. A partir de ahí, durante todo el semestre vamos a ir trabajando de manera grupal con los grupos, repito, ya establecidos. No sé quién era nuestro compañero que grabó la clase, por favor me envía el link para que yo la pueda colgar a la plataforma. Buenos días, muchas gracias por su tiempo, que tengan un excelente resto de jornada. Les mando un saludo, gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, Lice. Hasta luego, Licen. Muchas gracias. Hasta luego, Lice. Gracias. Saludos, Listen. Ay, me